Bueno, antes de comenzar, me gustaría si pueden escribir en el chat desde dónde nos están viendo o escuchando y si por favor las personas que no hablan pueden silenciar el micrófono, así no tenemos problemas en la comunicación. Si quieren escribir en el chat de dónde nos están viendo o acompañando, buenísimo, así voy leyendo. Desde Francia. Bueno, desde Saspeña, Brasil. Bueno, mientras continúan escribiendo de dónde vienen, desde Mendoza, de Argentina, desde Saspeña también, buenísimo. Desde Posadas, Entre Ríos, Formosa. Bueno, perfecto. Podemos ir comenzando entonces porque ya estamos en horario y las personas que van a participar hoy como expositores y expositoras ya se sumaron, así que podemos comenzar. Bueno, mi nombre es Katia Fariña y actualmente estoy a cargo de la Dirección de Plurilingüismo, que depende de la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo. Y con el equipo de lenguas extranjeras, que está conformado por docentes de portugués, de francés y de inglés, estuvimos pensando en una propuesta de un encuentro virtual para poder compartir experiencias plurilingües en contextos diversos. Y de esa manera surgió el nombre del conversatorio que tuvo un inicio el miércoles pasado y que continúa hoy. La semana pasada estuvieron presentes y acompañándonos 3 personas plurilingües, un hermano indígena del pueblo Com, una compañera de Sudáfrica que vive en Argentina y un compañero que vive en Argentina también y que nació en Canadá, que nació en Canadá pero que trabaja y estudia acá en nuestro país. Para el día de hoy invitamos a 4 personas. Ellas son Zulma, Mohamed, Pablina y Norma. Y bueno, antes de que cada uno de ellos y cada una de ellas comience su exposición, yo voy a ir leyendo una breve presentación para tener un poco más de conocimiento acerca de las personas que hoy están acompañándonos. El conversatorio se denomina, como ya les decía, experiencias plurilingües en contextos diversos. Entonces fuimos pensando en diferentes personas para que nos puedan acompañar tanto el miércoles pasado como el día de hoy. Pensamos que es importante conocer, escuchar y compartir estas experiencias porque nos permiten comprender cómo las lenguas otras nos moldean de cierta manera las prácticas, pero sobre todo las estructuras mentales, el pensamiento. Y cuando hablo de estructuras mentales o de pensamiento, me refiero a las maneras de entender y comprender el mundo diverso en el cual coexistimos. Y consideramos que una de las maneras para poder lograr la tan ansiada coexistencia armoniosa y respetuosa, el primer paso es poder conocernos. Entonces, por eso generamos este espacio. Para el conversatorio, se le pidió a cada persona que hoy va a estar compartiendo su experiencia con nosotros y con nosotras, en primera instancia que nos puedan, además de lo que yo voy a leer, que puedan hacer una breve experiencia personal. Y en este sentido, por ahí hacer un poco más de hincapié acerca de cómo o por qué estas personas están viviendo hoy donde están actualmente residiendo. Y si esta decisión estuvo vinculada a razones laborales, académicas, personales o entre otras. En una segunda instancia, y quizás
haciendo un poco más de hincapié en los procesos históricos, se solicitó que nos expliquen por qué se habla esa lengua en el país de donde vienen. ¿Y por qué digo hacer un poco más de hincapié en procesos históricos? Porque la mayoría de las personas que compartieron sus experiencias la semana pasada y las personas que nos acompañan hoy también, saben que las lenguas que se hablan en determinados lugares son producto de procesos de colonialismo y procesos en los cuales se oficializó una lengua y se excluyeron a otras. Y por último, también se le pidió a cada persona que hoy está presente acá que pueda compartir con los que estamos escuchando y las que estamos escuchando una breve lectura de algún autor o alguna autora que escriba en su lengua materna. De esta manera queda presentado el conversatorio y ahora lo que voy a hacer es leer una breve introducción para darle la palabra a Pablina, que va a ser la primera persona que va a compartir su experiencia. Bueno, brevemente, Pablina estudió antropología en República Checa, terminó sus estudios con su tesis sobre compatriotas checos en América del Sur, y los datos para la tesis fueron recabados durante muchos viajes por América del Sur. El trabajo se basó principalmente en la historia y vida de los compatriotas checos y eslovacos y al idioma checo que se preservó en la comunidad como un dialecto antiguo influido por el español. También se dedica al presente y futuro de estas comunidades y al apoyo de la República Checa a los descendientes. En República Checa trabajó varios años en excavaciones arqueológicas como antropóloga e investigó restos humanos de distintas épocas. Desde el año 2018 trabaja como maestra de idioma checo en Saspeña, Resistencia y Paraguay. Aparte de las clases de idioma checo, prepara obras de teatro checo, cursos de cocina checa y organiza y participa en diversos eventos culturales vinculados a la cultura checa, historia de su país, compatriotas del Chaco y Paraguay, literatura, idioma, gastronomía, entre otros. Durante su tiempo libre nos contaba que le gusta viajar y sobre todo es una apasionada por la cultura latinoamericana, básicamente sobre la historia, literatura, música e idiomas. De esta manera queda presentado entonces el conversatorio y Pablina también, así que muchísimas gracias y le damos la palabra a Pablina. Bueno, buenas tardes a todos una vez más. Muchas gracias por la introducción. Pues la introducción ya ha dicho que yo estoy acá por razones laborales, acá en el Chaco, y es porque el Gobierno y Ministerio de Educación y Relaciones Extranjeras organizan un programa y gracias a este programa pueden mandar más que 20 docentes a diversos lados del mundo donde se encuentran algunos grupos de checos que tienen antepasados checos y allá ellos difunden la cultura checa y idioma. Y porque acá en Chaco existe un grupo bastante importante de los compatriotas checos, me atrevo a decir que es un grupo de los más importantes de toda la América Latina. Por eso es la razón por qué acá existe en este lugar laboral donde yo puedo funcionar como maestra de checo. Y como ya dijo, la introducción, trabajo en Saspeña, donde existe el grupo más grande de todo el Chaco. Existe acá una colectividad checo-eslovaca, donde se trabaja cada día, tiene un programa bastante activo, son muy activos los compatriotas acá. Lo mismo en Resistencia. En Resistencia existe una asociación civil checo-eslovaca que se llama Bratři všichni del Chaco. Y también gracias a ellos yo puedo estar acá y dar clases, no solamente en Saspeña, pero también en Resistencia, en el Departamento de los Idiomas Modernos de la UNED.
Sí, pues, y la historia, los primeros chicos vinieron a Argentina en el año 1913, vinieron dos familias y eran pioneros en la cultivación de algodón. Y este comienzo de la cultivación de algodón era una causa porque vinieron después otros checos, especialmente en los años 30. Vinieron muchas familias al Chaco, aunque podían trabajar en otras provincias. A ellos les gustó la idea que pueden compartir su tiempo con otros compatriotas. Se sentían más como en su hogar, por eso vinieron acá al Chaco y establecieron una comunidad muy grande que es muy activa. Bueno, pues esa es la razón por qué estoy acá y como ya dijo la introducción, enseño idioma, pero también trato de atraer a la gente con el teatro que se hace en idioma checo y español, suele ser una mezcla. También hago cursos de cocina que atraen otras personas que después empiezan a estudiar idioma checo también. Y bueno, otras actividades, algunas exposiciones literales, algunos discursos sobre idioma y etcétera. Con respecto a los talleres de teatro y de cocina, ¿cómo están organizados? ¿Cómo trabajás los aspectos más vinculados a tu cultura? Por ahí si nos podés compartir algo con respecto a eso. Bueno, este año es un poquito especial, no hay muchas actividades, pero bueno, cada mes, por ejemplo, organizo el curso de cocina. Bueno, antes del COVID, organicé los cursos de cocina y donde viene la gente que, bueno, tiene raíces checos o a veces no. Y bueno, aprenden algo de la gastronomía, pero ya se quedan, aprenden algunas cosas de la cultura y muchas veces después empiezan a estudiar checo. Pues es algo que no es solamente enfocado en un tema, por ejemplo, de la gastronomía, pero se difunde toda la cultura. Lo mismo con el teatro. Teatro atrae especialmente a la gente joven y gracias al teatro ellos pueden probar a hablar checo, perder miedo de hablar ese idioma bastante difícil y pasar más tiempo conmigo y aprender mejor un poquito el idioma y algo de la cultura. Y, por ejemplo, el teatro solemos preparar todo el año, por ejemplo, nos juntamos 2 veces por semana y tenemos que trabajar duro para que sale un buen resultado al fin del año. Sí, pues las obras suelen ser bilingües en español y checo, o también hicimos una obra que era completamente en checo con subtítulos en español. Y suelen ser obras checas, ¿sí? Los escritores checos, los dramaturgos checos. ¿Puedo preguntar si se relacionan con otras comunidades? Porque yo sé por antecedentes de familia, digamos, mi papá y mi tío eran ucranios y yo participaba mucho de chica en las reuniones, no sé si siguen habiendo contactos en comunidades y me acuerdo que también había familias húngaras, o sea, muchas comunidades. Yo hablo de los años 50, cuando empecé a ir, era chica y iba todos los años al Chaco, y la costumbre era que compartiéramos con todas esas nacionalidades. Yo quiero saber si continúan haciendo. Todavía tengo mis primos viviendo allí. Sí, seguimos compartiendo todas las culturas. Existe una federación de las colectividades extranjeras que organiza diversos eventos culturales donde se junta la gente de todas las colectividades, por ejemplo, acá en Sanz Peña, aunque también trabajamos con Resistencia, y se hace, por ejemplo, fiesta de las colectividades extranjeras, donde se presentan todas las colectividades y presentan todo de su cultura. Es un evento que ya está, no sé, 7 años se hace, pues
ya tiene su historia no tan larga, pero sí cooperamos bastante y nos conocemos entre nosotros bastante bien, somos amigos. Claro, gracias. Y con respecto a, por ahí, pensando un poco más en las lenguas otras, si nos podés compartir cuáles son las lenguas que hablás, cómo las aprendiste, si las estudiaste, si las aprendiste viajando, si las aprendiste trabajando, si la aprendiste por actividades que tengan que ver más con la inmersión dentro de un contexto, dentro de un espacio, por ahí si nos puedes compartir un poco más sobre eso. Bueno, dale. Después voy a comentar un poquito más algo sobre los idiomas eslavos, porque yo no estudié ningunos idiomas eslavos, pero puedo entender a algunos. Pero bueno, en República Checa, cuando uno estudia, lo importante es, por supuesto, inglés. Todos ahora tienen que hablar inglés, pues eso es el idioma que yo manejo, creo que bastante bien. Después, bueno, empecé a aprender español, todavía me falta un poquito, pero bueno, español nunca estudié mucho, sí, siempre estudié sola en la casa o un ratito con una maestra, pues estoy aprendiendo acá, practicando, hablando, pues creo que esa es la mejor manera de aprender, aunque hay que estudiar gramática también. Pues ahora hablo inglés, español y también un poquito de ruso y también en la secundaria estudiamos alemán porque Alemania queda cerca, pero no me quedó mucho de este idioma en la cabeza, pues principalmente inglés. Pero como ya voy a comentar, por ejemplo, porque el idioma checo es un idioma eslavo, puedo entender bastante bien a varios idiomas eslavos, como es eslovaco. Es un idioma bastante cercano al idioma checo, pero también puedo entender a polaco y después algunas palabras sueltas, casi de todos los idiomas eslavos. Perfecto, muchísimas gracias, Paulina. Hay una pregunta en el chat de una profesora, Gabriela, y pregunta, ¿cuál fue el choque sociocultural más fuerte al cual tuviste que adaptarte al venir a vivir acá? ¿Cuál era el choque? Verdad que seguramente había, pero como ya pasaron años y yo ya me siento medio, bueno, pasaron solamente 3 años, pero me siento ya bastante argentina, pues ahora es difícil acordar algo tan fuerte, pero quizás era la organización del tiempo para mí, especialmente, bueno, los horarios, porque nosotros funcionamos de un minuto al otro, todo está bien planeado. Por ejemplo, si yo quiero viajar, el colectivo sale a las 9:36 y así está escrito y así es siempre que los horarios son muy exactos y acá no es así, ¿sí? Y pues no, creo que eso era la única cosa con cual yo tuve que acostumbrarme un poquito. Yo creo que yo no puedo hablar mucho de los choques. Yo aprendí muchas cosas acá. Creo que me hice un poquito más fuerte y mejor persona porque yo aprendí de los argentinos mucho sobre las relaciones humanas. Porque ustedes tienen una inteligencia social mucho más evolucionada que nosotros. Los europeos, especialmente los eslavos, son bastante fríos. Pues yo aprendí que acá las relaciones entre amigos, entre la familia son lo más importante y hay que prestarles mucha atención. Por ejemplo, en Europa lo más importante suele ser trabajo y después la familia. Acá es al revés y yo creo que eso es lo correcto. Pues eso. Vos también sos profesora de checo y yo hablando con estudiantes tuyos que estudian con vos,
me dijeron que una característica de la lengua checa tiene que ver con que la definen como una lengua flexiva. ¿Podrías explicar qué es eso, cuáles son las características o a qué te referís cuando hablas de eso? Dale, bueno, eso yo quise comentar, si idioma checo, bueno, como todos los idiomas eslavos es idioma flexiva y eso es lo que hace el idioma checo tan difícil, especialmente para los hablantes de español, los hablantes nativos de español, es un idioma bastante compleja. Y eso es porque existen 7 casos, 7 tipos de declinación en nuestro idioma, que, bueno, todos los sustantivos, adjetivos y pronombres cambian según el contexto de las oraciones, pues cada palabra puede tener 7 formas en singular y 7 formas en plural. Sí, y uno cuando quiere hablar tiene que pensar cuando usar todas las formas de cada palabra. Sí, también se complica porque estas declinaciones se dividen también según del género, porque en checo existen 3 tipos de género: masculino, femenino y neutro. Y además, masculino se divide en el género animado y inaminado. Pues tenemos 4 formas, digamos, de los géneros. Y cada género tiene sus reglas de declinaciones. Sí, pues digamos que las formas de declinaciones son tantas que es muy difícil aprender eso y manejar después eso con alguna, manejarlo bien, sí, correctamente. Eso es una cosa. En el principio, si hablamos del idioma, lo más difícil es la pronunciación también. Ese es el primer problema cuando los alumnos entran a las clases por primera vez, porque en checo, aunque usamos el alfabeto latino, ¿sí? Por ejemplo, ruso usa el alfabeto cirílico, nosotros no. Igual no es tan fácil porque usamos algunos signos diacríticos, por ejemplo, uno se llama gancho, que llevan algunos consonantes. Y estos ganchos bastante complican la pronunciación. Sí, también es típico que nosotros tenemos palabras que se pueden componer solamente de los consonantes. Sí, faltan vocales. Y eso es algo que ustedes no conocen. Siempre tienen un vocal entre los consonantes. Pues después cuando los alumnos lo ven, les parece imposible pronunciarlo. Sí, ese es el problema, la pronunciación. Después la declinación, que es un problema muy grande y bueno, el uso, si uno no lo usa correctamente no pasa nada, pero si uno quiere aprender, tiene que dedicar mucho tiempo a eso. También otro problema son los verbos. Nosotros conjugamos verbos como ustedes en español. Pues quizás ustedes como español hablantes tienen la ventaja que ya están acostumbrados a esto. Por ejemplo, a una persona que habla inglés es quizás bastante difícil explicar por qué tiene que conjugar los verbos. Sí, pues eso es otra complicación. Tenemos que conjugar los verbos y tenemos verbos imperfectivos y perfectivos, que es una complicación también porque uno tiene que decidir en qué situación usar el tipo de los verbos imperfectivos y en qué situación usar los verbos perfectivos, que son muchos. Cada verbo, por ejemplo, en español puede tener hasta 10 formas de verbos checos perfectivos. Sí, pues es un idioma que cambia mucho, mucho, mucho. No sé qué más. Perfecto, sí, muchísimas gracias. También hay una pregunta que está un poco vinculada con lo que comentaste al principio acerca de los talleres de comida, de gastronomía.
Y la pregunta dice si fue la cultura de la comida un choque de cultura o no. Ya nos dijiste que preferís no hablar de choques, sino más bien de diferencias, pero por ahí la pregunta va inclinado hacia la comida y quizás hacia los placeres que vos estás generando y de los cuales estás participando y organizando. Bueno, no, con los choques yo solamente comenté que yo no sentía ningunos choques grandes, no quiero hablar de eso, pero con la comida sí, eso era un choque en realidad. Ahora yo disfruto mucho la comida argentina, pero tengo que decir, en el principio a mí me sorprendió que acá se come, digamos, mucha comida, yo diría chatarra, ¿sí? Las comidas como las cosas fritas, como muchas papas fritas, milanesas y mucha carne, por supuesto, y bastante cosas dulces, pero eso no es problema. Para mí era el problema comer tan tarde. Nosotros cenamos a las 6, a las 7, ese es el máximo. Sí, por la tarde, eso es nuestro horario de la cena. Pues para mí cenar a las 10 por la noche, por ejemplo, era algo impensable. Sí, ahora ya no. Ahora ya puedo decir que como todo de la comida argentina, amo comida argentina y no tengo problema con ningún horario. Pero sí, en el principio era muy tarde para mí todo eso. Y no sé, sí, pero la comida argentina también vine como casi vegetariana y me convertí en una carnívora. Sí, eso era otro cambio, pero no sé. Me gusta comida, ahora sí, me gusta mucho la comida argentina. Bueno, muchísimas gracias. No, y cerraste con esto redondeando nuevamente el tema del horario, porque el tema de los horarios sí es distinto y se aplica no solamente a los horarios de estudio, a los horarios de trabajo, sino que nos organizan toda la vida e incluso los horarios de comida. Así que es un punto que por ahí no lo tenemos en cuenta si siempre estamos en el mismo espacio, pero a medida que vamos conociendo a otras personas y a otras culturas, nos vamos tomando dimensión de cómo cambia el tiempo y la noción del tiempo también. Bueno, muchísimas gracias, Pablina. No sé si la lectura del autor que nos preparaste para hoy la querés dejar para el final o la querés dejar para ahora, como te sientas. Como ustedes quieran. Bueno, quizás si la compartís ya, así vamos cerrando y avanzamos con las otras personas que también van a participar hoy. Si nos querés leer. Pues yo les voy a presentar un autor checo, un escritor y poeta que se llama Jaroslav Seifert. Yo elegí una poema porque, bueno, igual no van a entender, pero yo elegí este autor porque es el único autor que recibió el premio Nobel, ¿sí? Aunque hay escritores que yo creo que merecían un premio Nobel, como no sé si conocen Milan Kundera, por ejemplo, un escritor checo, aunque ahora vive en Francia, o tenemos otros que ya no son tan conocidos. Por ejemplo, Franz Kafka también escribió en Praga, aunque escribió en alemán, era checo, un judío checo. Pues hay muchos autores buenos, pero elegí ese porque, bueno, es un autor de muy alta calidad y es el único autor que tiene premio Nobel. Y la poema es sobre amor, se llama Sobre amor, aunque suena bastante patético, no es así, es una poema muy sofisticada, ¿sí? muy lindo el uso del lenguaje del escritor, pero igual no van a entender, pues pueden escuchar solamente el sonido del idioma y hacerse una idea cómo es. Yo solamente voy a abrir el texto. Sí, pues Jaroslav Seifert, el autor, y la poema se llama Píseň o lásce. Slyším to, co jiní neslyší, bosé nohy chodit po plyši. Vzdechy pod pečetí v dopise, chvění strun, když struna nechví se.
Očekávají někdy od lidí, vidím to, co jiní nevidí. Lásku, která obléká se v sníh, skrývajíc se v řasách na očích. Když má ještě vločky v kadeři, vidím kvésti růži na keři. Zaslechli jsem lásku odcházet, když se prvně rtů mých dotkl red. Kdo mé naději však zabrání, ani strach, že přijde zklamání. Abych nekles pod tvá kolena, nejkrásnější bývá šílená. Bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Gracias. Se nota que aparecieron muchos consonantes que el sonido es un poquito duro de idioma checo. Sí, Bueno. no, muchísimas gracias por el cierre. La verdad que si lees los comentarios, a las personas que estuvieron escuchando les gustó mucho, así que muchísimas gracias por compartir eso a modo de cierre. Gracias. Vamos a entonces continuar con las otras personas que están, que fueron pensadas para poder compartir su experiencia hoy. La voy a presentar a Zulma y también a Mohamed. Ellos nos van a compartir su experiencia y voy a presentarlos brevemente y luego les damos la palabra a ellos. Bueno, primero Mohamed nos contaba que está radicado en Argentina desde el año 2014 y que habla los siguientes idiomas: árabe, francés y español. Con respecto a su formación académica, es técnico en turismo y egresó en el año 2001. En el año 2001 también tuvo una beca de intercambio en deporte en Francia. Actualmente trabaja en la Municipalidad de Corrientes como técnico informático. Es la pareja actual de Zulma. Llegó a Argentina para conocer horizontes diferentes a su educación y cultura, y desde su llegada, su encuentro con esta cultura argentina fue notable. Con respecto a ese punto nos dijo que se iba a explayar mucho más en el conversatorio. Zulma es argentina y los idiomas que habla son español y francés, y tiene conocimientos de portugués, inglés y árabe. Tuvo una beca de intercambio cultural en Francia en el año 2001, está casada con Mohamed y tienen dos hijas. Es profesora de francés, es gestora de proyectos de intercambios culturales, científicos y lingüísticos. Actualmente es docente en el nivel secundario y nivel superior. Muchas gracias. Si está Zulma y Mohamed y pueden comenzar a compartir con nosotros, los escuchamos. En fin, adaptándonos a la tecnología. Buenas tardes a todos, colegas. Bien, siguiendo el hilo de la conversación, agradezco a la profe Paulina, me hizo recordar un poco de con papás de origen ucraniano. Si bien yo no aprendí el idioma, sí lo escuché de muy pequeña. Si estás con la computadora o el celular, quizás tenés que nativa de guaraní, así que la idea de la diversidad y la pluriculturalidad en mi casa se vivió desde muy chiquita, así que imagínense el nivel de adaptación que puedo tener una cultura desde muy temprana edad al aprendizaje de idiomas. Si bien soy nada más una nativa oyente, en algunos casos, si se puede considerar eso algún tipo de error. Siendo estudiante a los 12 años comencé a estudiar francés. La verdad que en el momento de empezar el secundario tuve mucho miedo. Fueron tremendas situaciones lingüísticas, bueno, que se pasaba todavía en la época donde se hacía el sorteo de idiomas. Tenía horror de que me tocara eso, porque justamente inglés era el idioma más pedido, más solicitado, pero afortunadamente con el francés he tenido muchísimas sorpresas, y dentro de esas sorpresas fue encontrarme con mi esposo.
después, más adelante. Antes que eso, digamos, la cultura fue un punto de encuentro en mi casa. La verdad que no me puedo quejar en ese aspecto. Eh, Se recibía a todas personas, no importa el origen, no importa el color, no importa, y conversar de la mejor manera posible. Y bueno, así comenzamos a este lindo camino que es el del aprendizaje del otro, el conocer al otro también ayuda, no es uno mismo, ¿cierto? La profe Elizabeth Mendoza fue mi profe de literatura, con ella comencé a descubrir autores de la francofonía y del Islam, con los autores magrebíes que de una manera u otra siempre mezclaban entre las líneas de francés alguna que otra palabra o expresiones en árabe, que con ella disfrutábamos muchísimo la lectura. La verdad que me tuvo muy bien a la profe Elizabeth Mendoza y le agradezco muchísimo por eso. De tantos idiomas. Me costó muchísimo, ahora, ¿no es cierto? Con la tecnología es mucho más fácil de conseguir aplicaciones y cursos en línea para poder seguir aprendiendo lo que son más de mi origen, entendiendo esto, el idioma que habla mi mamá y mi papá. Pero en fin, eh, no sé si sigo en la misma línea de decime, Katia, ¿cómo vamos? Sí, podés continuar, Zulma. Por ahí Dentro hay algunas partes que se mi corta. experiencia personal es lo que Sí, sí, podés sí, continuar. Solamente que hay algunas partecitas que por ahí no alcanzamos a escuchar bien. No sé si hay problemas de conexión, pero después el resto sí podés continuar. sí, bueno, mi teléfono o querés que no corte, Quédate con un solo ustedes me dirán. dispositivo, el que te funcione mejor, porque si no hace eco y se escucha, o sea, se escucha mal, digamos. Quédate con el celular Bueno, o con el otro dispositivo, con uno solo. ¿sabes, Katia? Lo que voy a hacer es Dale, me cambio perfecto. al Y cortá de este, dispositivo así no hay de tantos mi problemas. marido. ¿Está? Micrófono. Hola, hola. Hola, sí, ahí, Ahora, continúa, ahí ya se ¿entiendes? te escucha bien. Bien. Sí. Sí, contestándole a Norma, ella me pregunta si mis padres nacieron en Argentina. Mi mamá sí, nació en San Luis del Palmar, es el interior de Corrientes. Mi papá nació justo llegando al puerto de Buenos Aires después de la Segunda Guerra Mundial, en una de las últimas embarcaciones que salieron de Polonia, y él se instaló precisamente en Encarnación, en la colonia de Capitán Miranda, donde ahí hay una colonia muy fuerte de ucranianos, y luego vino hacia Argentina a los 12 años, se animó de cruzar la frontera y bueno, siempre trabajó como mecánico. Digamos que su formación fue primaria y hasta ahí llegó, y yo creo que es por eso justamente la imposibilidad de él de enseñarnos en algún momento de su vida eh, el ucraniano como idioma escrito y hablado, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de las veces siempre él compartió con nosotros, compartió expresiones, compartió proverbios y frases que en este momento la verdad que no recuerdo bien cuál era, pero hasta mis tías, digamos, conservo relación con mis tíos, hay uno de mis tíos que todavía vive en Ucrania, pero bueno,
las cuestiones son cada vez un poquito más difíciles porque son muy mayores y no entienden por ahí la comunicación que existe entre el teléfono celular o la computadora a través de Skype. Siempre el intercambio que tuvimos fue por carta. Hasta ahora conservo trazos de mis tíos que me escriben por carta en ucraniano, una estrofa en ucraniano, otra en español, traduciéndome. Pero bueno, en definitiva, la idea siempre estuvo de tratar de encontrar una manera de no olvidar mis raíces. Eh, lo laboral me llevó para el lado de francés, con mucho ánimo lo digo, porque siempre tuve trabajo y también las posibilidades de viajar, ya sea becada, de intercambio, también con proyectos educativos y de intercambio con otros colegios. El último el último más reciente fue en los 2014, que un colegio de Guyana Francesa llegó a Corrientes, a un colegio público, y en el 2015 ese mismo colegio público de Corrientes fue a Guyana Francesa. Eh, Fueron unas experiencias muy reconfortantes del área lingüística, y la verdad que ahí es donde me di cuenta que los papás, más que los chicos, por ahí viven esas experiencias de viaje. En fin, eh, mi idea de trabajar como profe de francés jamás me decepcionó. Fue algo de las mejores cosas que pude haber hecho, y de hecho es más, la profe Elizabeth Mendoza sabe cuál fue mi trayectoria también. Acá en el mismo grupo está una de mis compañeras que viajó a Bandera en el 2001. En fin, ¿qué más? Muchísimas gracias, Zulma, ¿no? La verdad que muy interesante todo lo que nos estuviste comentando, incluso en el chat también, como te estaba diciendo anteriormente, están reconociendo cada situación o cada experiencia que fuiste compartiendo. Si ya finalizaste, le damos la palabra a Mohamed. Hay una pregunta de Sonia Palma para vos, Zulma. ¿Algún tip para dar clases en francés? Si tenés algún método. ¿Algún tip? Bueno, primero desmitificar todo lo que dicen del idioma, porque la mayoría de las veces escuchan que existe un solo idioma que puede ser la salida laboral de los chicos. Yo creo que básicamente es decir, sí, es bueno saber un idioma, sino también varios idiomas. Y en este caso, el francés a mí me dio muchísimos momentos buenos, muchísimos momentos de aprendizaje, muchísimos momentos de encuentro toda mi vida desde los 12 años. Digamos que más allá de todo, también después el aprender el portugués y ahora iniciarme en árabe, porque el árabe también es un idioma bastante más complejo y arduo de aprender. Todo lleva al mismo objetivo, que es conocer al otro. Hablando con los chicos, con los adolescentes, en la mayoría, todos buscan, digamos, una salida. ¿De qué manera podemos salir? ¿De qué manera podemos hablar? ¿Cómo podemos encontrar trabajo? Y yo creo que hoy en día el francés está siendo como sobrevalorado, y tendríamos que empezar a ver de qué manera desmitificar algunos dichos que existen en el cotidiano de las conversaciones, ¿no es cierto? Eso más que nada, Sonia, no hay nada dada vuelta, o sea, no hay nada escondido más allá de eso. No sé si contesté, Sonia, tu pregunta. Sí, está. Muchísimas gracias, Zulma, dice. Bien. Quizás si Paso. alguien quiere hacer alguna pregunta o al finalizar pedir la palabra, lo puede hacer en el chat, y una vez que termina su exposición o su participación, Mohamed y luego Norma, se les puede dar la palabra si pueden generar un intercambio con las personas que están exponiendo hoy. Sí.
Sí, Paso entonces con mi esposo. sí, perfecto. Y gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me presento, Mohamed Mehdi. Bueno, Mohamed, le explico rapidito, casi todos los varones le llaman Mohamed primero, como es por tema religioso nomás, pero mi nombre es Mehdi. Mehdi sería el guía. Bueno, Mohamed es una connotación religiosa, nada más. Bueno, con el castellano, la verdad, al principio me resultó muy difícil, y más acá en Corrientes, porque en Corrientes hablan castellano mezclado con el guaraní, y eso fue muy difícil entenderlo al principio, y bueno, con la ayuda de mi esposa fui acostumbrándome de a poco. Estoy leyendo las preguntas, pero parece que no son para mí. Después contesto. Sí, porque veo cosas muy técnicas, ustedes parece que son todos profesores, yo no, no estoy en ese tema, así que Sí, me saldré. continúa con tu exposición y después Zulma puede responder las preguntas. Dale. Bueno, vengo de una familia es decir, tenemos mucha mezcla en la familia. Mi padre es de origen argelino, mi madre de origen turca, de Turquía, no turca, digamos, como dicen acá, turco para todos, de Turquía el país. Y bueno, yo acá casado con Zulma, nuestra nena va a tener toda esa mezcla también. Así que obviamente acá yo trato de enseñarle a mi nena toda la cultura árabe nuestra, digamos, más que nada para que no se pierda eso, digamos. Tema de la comida es totalmente igual que Argentina. Comemos mucho frito, carne, bueno, la diferencia de la carne, allá comemos más cordero que carne vacuna, porque carne vacuna no hay, es muy cara. Eso más que nada, ¿ya? Si hay alguna preguntita. Zulma, si querés responder la pregunta que te hicieron en el chat. Acá, hola, ¿sos musulmán? Sí, soy musulmán, muslim. Los dos somos musulmanes. Alhamdulillah. Hola, ¿qué fue lo más difícil del español, Mohamed? Yo la verdad digo, todo fue difícil, porque en mi caso siempre traté de primero traducir del francés. Como el francés es una segunda idioma en mi país, primero hablamos árabe, después francés, porque fuimos colonia francesa. Entonces para mí al principio era traducir el francés al castellano, y a veces está todo errado, digamos, pero es muy difícil. Más que nada los verbos, no, hasta ahora me cuesta, digamos, saber cuándo tengo que usar, no sé, ya voy, ya vengo, todas esas cosas son muy difíciles. Aparte tienen muchos acentos, tienen elia, enia, todas esas cosas, como es. Y me hizo perder mucho el tema del castellano con el guaraní. Eso fue muy difícil al principio. Ahora bastante bien, pero al principio eso fue muy difícil. Con sus hijas. Las nenas hablan español y francés. Eh, eh, no existen muy pocas personas en esta región que sean musulmanes. Creo a lo largo de toda nuestra vida encontramos solamente 8 personas, de las cuales tienen familia, y finalmente la mitad ahora ya salió de acá, nos quedamos cada vez menos. Hay una asistencia de una familia de un originario de Egipto. La profesora la esposa es profesora de inglés, pero no ejerce porque está a cargo de la empresa familiar. Eh, y bien nuestra comunidad musulmana más cercana, que sepa yo, creo que es la de Santa Fe capital, que ahí hay una mezquita. Pero si no, la otra ya es Rosario, y si no, Buenos Aires. ¿Cómo tiene alguna comunidad musulmana en Chaco? Ah, sí. Bueno,
Ojo, musulmanes hay mucho acá en Argentina, digamos. Es más, hay muchos argentinos musulmanes. Por el tema de hablar árabe, muy poco, digamos. Yo trato de hablar más que nada con mi familia frente a mi nena para que ella escuche todas esas cosas. Hablamos por Skype. A ver si entiendo perfecto. Ese para vos. Hay otra pregunta, Mohamed, ¿cómo viniste a Argentina? Hablas muy bien el castellano. Vine en avión, bueno, no, sí, vine en avión. Fue intercambio, fue un intercambio cultural y la idea era 6 meses y después, bueno, conocí a Zulma y ahí me quedé. Las vueltas de la vida, Katia. ¿Va a faltar más que un conversatorio para contarte todo lo que pasó? Bueno, pero vamos a tratar de responderlo de manera sintética. Es un conversatorio, ¿sí? Sí, puede ser el puntapié de otros, pero hoy estamos acá, en este. Para vos. Hay otra pregunta, sí. ¿Habitualmente escribís en castellano? ¿Te resulta difícil como el lenguaje oral? No, la verdad que no. Hoy en día, gracias a Dios, escribo, digamos, bien en castellano. Es más, no sé, yo digo, capaz tengo una buena memoria visual. Si me decís cómo hacer, no sé, pero me acuerdo bien cuándo hay que poner los acentos, cuándo hay que usar de larga, de corta. Te digo la verdad, lo tengo todo de memoria visual, ¿no? Pero sí escribo bien. Bueno, ¿algo más que quieran compartir? El día de hoy, en el día de hoy me refiero a Zulma o Mohamed. ¿Puedo contestar lo que preguntó mi compañera Gabriela Daskalaki? Sí, responde. Lee la pregunta, por favor, porque no sé dónde quedó, y después sí responde. Sí, ¿cómo cambió tu vida el intercambio en la Bandé, Zulma? Sí, obviamente, todo viaje cambia a un ser humano, así que el hecho de salir, aunque sea con una mochila, ya hace que cambie tu vida notablemente. Y la beca en la Bandé, sí, fuimos testigos de todo lo que pasamos, cada uno en su piel, pudo sobrellevar las situaciones como mejor podía y estaba preparado. Tuvimos de todo, hubo momentos de llanto, de crisis, de la gran pregunta, ¿qué carajo vine a hacer acá? Disculpen la expresión, ¿no es cierto? Los estados de ánimos de una persona que viaja son muy, muy inestables, más ahora, imagínense. Pero en esa época, en el 2001, era muy difícil, no teníamos teléfono celular, por lo menos yo. Era la primera vez que salía de mi casa, de mi familia, era la primera vez de todo. Las nenas en casa hablamos en francés, sí, de hecho estudiaron, la mayor estudió 3 años y la más chiquita estudió 2, con la profe Belén Romero, que está también acá en el conversatorio. En fin, parece que no quedó más nada. Sí, parece que hay una pregunta acá, dice, ¿y con Zulma hablan en francés? A veces sí y a veces no. Si, por ejemplo, tenemos que, no sé, por más que nada la nena para sacarle algo, sí, hablo en francés para que no entienda que tengo que sacarle el celular, o le esconde el celular para que estudie o algo así, entonces sí, ahí hablo en francés, así no entiende. Cuestiones básicas de la convivencia, digamos. Ahora cuesta más porque como empezó a estudiar francés, entonces ya empezó a captar algunas palabras. Hay otra pregunta, Zulma. Sí. Al final. Sí. ¿Alguna vez ¿En qué parte de Vendée estuviste? Es una de las preguntas, Isabel. La ciudad se llama Montaigu, está a media hora de Nantes. Era una ciudad muy pequeñita, pero estaba muy frecuentada por estudiantes.
me asustaba realmente en ese momento vivir en una ciudad muy grande, así que yo pedí que fuera más bien tranqui, digamos. Pero igual me daba escapadas hacia Nantes, también hacia Angers, visitamos muchísimo todo alrededor, la gente muy amable, los fines de semana me invitaban las señoras después de la misa a tomar una sopa, ahí empecé a conocer gente musulmana también, chicas de mi edad me invitaban a sus encuentros en la casa de la abuela, y las chicas eran de La Reunión, de la isla de La Reunión. Si nos sentimos discriminados, no. Sinceramente yo siempre pude hablar sin problema. Obviamente que está aquel que pregunta y que quiere escuchar la verdad, y hay otros que preguntan solamente para decir, lo expuse en una situación incómoda. Jamás me sentí incómoda, la verdad. Porque es una elección, es decir, Dios te elige, jamás te pone en un momento de conflicto ni nada, así que no, estoy muy feliz, estoy muy contenta, la verdad que todo es sol, más allá de que en algunos casos piensen que es diferente. Pero creo yo que la gran parte de las veces que uno piensa distinto es porque no conoce. Hay que animarse a conocer más, a conocer y buscar. De hecho, todavía tenemos comunicados con el Centro de las Dos Sagradas Mezquitas en Palermo, también el Centro Cultural Islámico de Buenos Aires. Así que todo el tiempo estamos interactuando con mis compañeras de la comunidad, porque también antes de empezar a conocerlo más a mi esposo, estaba toda la parte de la cultura, y esto me llevó a hacer varios seminarios de cultura árabe musulmana, que me ayudó muchísimo a ver el correcto camino de esta vida. Así que, bien. Bueno, la verdad que súper interesante todo lo que compartiste, Zulma, y también lo que compartió Mohamed. Y me quedo con esa última parte que dijiste, que el primer paso, y que lo mencioné también al principio del conversatorio, que el primer paso para poder conocernos, el primer paso para poder respetarnos es conocernos. Entonces, para eso se generan estos espacios, o esa fue la intención principal de poder convocarlos y convocarlas hoy a que nos puedan compartir sus experiencias, porque la única manera de poder llegar a respetarnos y a coexistir de una manera armoniosa es conocernos. Entonces, por eso es importante poder contar con la presencia de ustedes hoy acá, y con sus experiencias y con los relatos que tienen que ver con sus propias vivencias a lo largo de su vida y de su paso por diferentes lugares, por diferentes países y por diferentes contextos. Si ya cerraron Zulma y Mohamed, no sé si quieren compartir algo más, o si no, pasamos a nuestra última expositora para el día de hoy. Sí, como habíamos conversado con mi compañero Rodolfo, elegimos un solo proverbio para compartir ustedes. Mi marido va a leer en árabe y yo les comparto la traducción al español. Buenísimo, escuchamos. Bueno, primero en árabe, después sí le voy a decir la traducción para que se entienda. عش كما لو أنك ستموت غدا واحلم كما لو أنك تعيش للأبد. La traducción sería: vive como si fueras a morir mañana, sueña como si fueras a vivir por siempre. Está, Mohamed, muchísimas gracias. La verdad que estábamos esperando eso como un cierre, así que es como para concluir toda la intervención que realizaron. Bueno, estamos con Zulma y Mohamed. Sí.
Bueno, muchísimas gracias y ahora sí pasamos a nuestra última expositora. Esta acá es Norma, la voy a presentar brevemente y luego le damos la palabra para que ella pueda hacer su participación. Bueno, Norma nos contó que desde el año 2015 comenzó a dar talleres de lengua guaraní, cultura paraguaya y artesanías en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Por esa misma fecha participó en el Departamento de Idiomas Modernos de la UNE en el curso de lengua guaraní, terminándolo en el año 2018, para luego realizar un perfeccionamiento en conversaciones en el dictado en la misma institución. Desde el año 2018 hasta la fecha es estudiante del profesorado de lengua guaraní en un instituto en la ciudad de Pilar, en Paraguay. Si bien Norma nació en Resistencia, en Argentina, pasó la mayor parte de su infancia viviendo en Pilar, en el país de Paraguay. Norma, así como muchas personas que hablan y aprecian el idioma guaraní y que además comparten de una u otra forma el legado ancestral de los pueblos originarios, han sentido la discriminación, la exclusión y la persecución. Han llegado a sentir, por ejemplo, que es una vergüenza hablar guaraní, que nuestra cultura, nuestra medicina natural y nuestras formas son maneras de pobres. Los talleres de la lengua guaraní, la cultura paraguaya y las artesanías típicas son una manera de reivindicar, de reconocer la riqueza y la sabiduría ancestral de la lengua guaraní y la cultura paraguaya. En ese reconocimiento se intenta también revalorizar a todos los pueblos originarios. Bueno, ahora sí, Norma, te escuchamos. Baella, Papa y Memí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primeramente, agradezco muchísimo a la dirección de plurilingüismo. Y yo, para empezar, como estoy un poco nerviosa también, admito. Se escucha muy bajito, Norma. Voy a alzar un poquito más la voz. ¿Ahí se escucha? Sí, más o menos. Un poquito más. Bueno. Ahí está. Ahí, mejor, bien. Bueno, entonces vuelvo a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primeramente agradezco muchísimo al espacio, a la dirección de plurilingüismo, y como bien les decía, que admito que es como un poco de nervios siento, así que escribí algo, digamos, para que no me pierda, digamos, de ninguna experiencia que quiero transmitir. Así que voy a ir leyéndole un poco. El guaraní es mi lengua materna, como bien describía la presentadora. Nací aquí en Resistencia y a los 7 años nos fuimos a vivir a Pilar. No nos fue muy bien por la escasez de trabajo, entonces a los 18 me volví acá en Argentina. Para probar suerte trabajé de empleada doméstica a la vez que realizaba mis estudios secundarios en una escuela de adultos. En cada lugar por el que pasé siempre me atrajeron las actividades solidarias para ayudar a los más necesitados, lo que me llevó a la militancia social y política en busca de un mundo mejor, en busca de la justicia social. Fue entonces, por ahí en el 2015, que unos compañeros me alientan a que dé clase de guaraní y de cultura paraguaya. Hablo el guaraní desde pequeña y me considero en gran parte paraguaya porque crecí trabajando la tierra, aprendiendo de las medicinas naturales y ciertas místicas ancestrales. Cuando comienzo a dar clases en el Centro Cultural Leopoldo Marechal, me encuentro con que mis alumnos, que en gran proporción eran gente mayor, buscaban reencontrarse con el idioma guaraní. Buscaban reencontrarse porque en otras épocas en Paraguay se prohibía hablar el guaraní. Se perseguía a las personas que lo hablaban, se buscaba extirparlo como si fuera un cáncer. Se decía que para que el Paraguay pueda progresar debía eliminarse la lengua guaraní. En
que más del 90% de la población paraguaya, el guaraní era, y aún es considerado como la lengua de los pobres, los campesinos, los indios y los brutos. En la historia del Paraguay se ha perseguido en varias ocasiones el idioma guaraní desde la época de la colonia, pasando por la Guerra de la Triple Alianza hasta nuestros días. Recién en 1992, la actual Constitución Nacional del Paraguay le concedió al guaraní el estatuto de lengua oficial paraguaya, declarando además como patrimonio cultural a las demás lenguas de los pueblos indígenas. Pero aunque la Constitución Nacional lo reconozca como la lengua oficial, en una parte de la población aún existe la discriminación, aún existe el racismo, aún existen lugares en Paraguay en donde se prohíbe o se ve con malos ojos el hablar guaraní, generalmente en las grandes capitales o en las clases de mayor poder adquisitivo. Entonces estos alumnos mayores que asistían a mis talleres en el Instituto Marechal, estos estudiantes que solían hablar guaraní en su juventud habían dejado a un lado este idioma, ya que en su juventud muchas veces sintieron vergüenza por hablarlo. Recordé entonces que en mi infancia y en mi adolescencia pude sentir en carne propia la discriminación que tenía por hablar guaraní. Incluso recordé que muchas veces sentía vergüenza porque mi madre hablaba fluidamente el guaraní, pero hablaba muy mal el castellano. Sentía vergüenza de mis orígenes porque la gente me hacía creer que el guaraní era sinónimo de torpeza o de pobreza. Con esos estudiantes y otros que se fueron sumando, comenzamos a aprender juntos. Digo aprender juntos porque yo a cumplir iba aprendiendo de las lecciones de vida que me iban relatando, a la vez que comprendíamos que el idioma se aprende mejor si existe una necesidad de poder comunicarnos con los otros. Entre relatos a veces tristes y a veces alegres, compartíamos poesías, canciones en guaraní. Aprendíamos a cocinar las comidas típicas del Paraguay, realizábamos tejidos de ñandutí, de aopoí y de encajeyú. Relatábamos cuentos en guaraní con los más pequeños. Aprendíamos la danza típica y organizábamos eventos para difundir la cultura paraguaya y el idioma guaraní. Aprendíamos también de historia, de mitos y de leyendas. Sabemos también de que el guaraní moderno que hablamos no es el guaraní original, que se hablaba antes de la conquista. Se ha ido transformando debido a las persecuciones y a las deformaciones producidas por los intérpretes extranjeros. Hoy dependiendo de la región del país. También existe otras variantes en ciertas regiones de Bolivia y del Brasil, por ejemplo. El guaraní sigue siendo una lengua muy hablada por una gran proporción de habitantes de la región. Existen lugares en que los niños de las escuelas rurales o de pueblos alejados de las ciudades son excluidos del sistema educativo por no saber hablar castellano. Es que su lengua materna muchas veces es el guaraní y otras veces el com o alguna otra lengua de algún pueblo originario. La educación plurilingüe es vital en estas épocas donde se busca la inclusión. No es correcto discriminar a nadie por su forma de hablar o por la lengua que utilice. La real sabiduría de las personas no se mide por los conocimientos académicos, sino por la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro para así comprenderlo y ayudarlo. Enseñar guaraní, desde mi perspectiva, no solo es transmitir conocimientos, sino que también es visibilizar una historia completa de fracasos y victorias.
es visibilizar una mística originaria que se encuentra latente y se va manifestando lentamente, ganando en aceptación y en inclusión en la población. Detrás de cada manifestación cultural hay una riqueza enorme. Nos costó muchos años, no solo a mí, costó muchos años después de tantas persecuciones. Al aceptar que el guaraní es una lengua rica y que debemos estar orgullosos de hablarla y poder expresarnos libremente sin bajar el rostro. Quería también aprovechar este espacio para recordar que las culturas originarias y sus diversas lenguas son perseguidas en nuestra América. En el caso de Bolivia, que desde 1997 declaró al quechua, al guaraní y al aymara como lenguas oficiales junto al español. Y desde el 2009 se reconocieron 37 idiomas oficiales. Es un ejemplo de reconocimiento y valorización de la lengua originaria. Sin embargo, hoy, en la actualidad, en Bolivia se persigue y se discrimina con violencia inusitada a la mayoría de los pueblos originarios. No se les permite votar con libertad, no se les permite expresar, se los difama, se los degrada, se los maltrata, se los asesina. El racismo ha renacido en Bolivia después de una época de avances y de inclusión para el pueblo boliviano. Quiero decirle, para terminar, en aymara, una de las tantas lenguas de las hermanas bolivianas, Hayaya Bolivia, que significa viva el pueblo boliviano. Y en guaraní, Eikobé Bolivia, que significa viva Bolivia. Ahora les quiero leer una letra de la canción de Mauricio Cardoso Campos, que se refiere a la madre, a nuestra madre. Nosotros valoramos mucho a la madre porque es la madre que nos volvió a levantar el país, y en muchos casos, como sabemos que la madre tierra es la que nos da, digamos, alimento, nos va produciendo, digamos, como ser, que dice Shesmi Pona. Rojeshaga u Shesmi Pona, Hakumomuru Shehewireime, Rekwanga u Plataroba, Nashemongebeibe, Umaitewibe. Niemo kunu u Hukupaboiba, Rojeyawibe, Shemotune. Hiaite Pashebe, se pepo a bebeaja de Pupeaguaje Roñandushe. Y en el castellano significa para ti, mamá. Para ti, mamá, hoy vengo a traerte y en un beso de amor, dulce madre de salutación. Aguyetrey, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Norma. La verdad que muy enriquecedor cada experiencia que fuiste relatando, y bueno, después podemos hacer un repaso de todos los comentarios en el chat. Dicen, me encanta escucharte hablar en guaraní, qué lindo, qué dulzura. Pablina dice, qué hermoso idioma, muy melódico, dulce lengua guaraní. También hay un comentario de Norma que dice, qué importante recuperar una lengua materna cuando se pretende hacer desaparecer un pueblo borrando su lengua. Qué generosa tu perspectiva, gracias. Hay una pregunta también de Zulma para vos, Norma, que dice, ¿cuáles serían las diferencias entre el guaraní en Argentina y en Paraguay? Por ahí si podés responder esa pregunta de Zulma. Sí, claro. Mira, el Paraguay, por ejemplo, tiene una forma de hablar que ya tiene su propio diccionario. Por ejemplo, acá en Argentina tiene que ver, digamos, con los regionalismos que se le dice,
que cada uno tiene su forma de hablar. Por ejemplo, Córdoba tiene su forma, digamos, su tonalidad, su forma de hablar y muchas cosas que nosotros no podemos, digamos, utilizarlo acá en Chaco o en Buenos Aires, o si bien te das cuenta, en Bolivia mismo tiene su forma, digamos, de hablar, y eso se traduce, digamos, al regionalismo que se le dice. No sé si quedó clara la pregunta. Y después, bueno, también otros comentarios dicen, muchas gracias Norma, hermoso escucharte, bello idioma el guaraní. Sí, gracias, dice Zulma, quedó clara tu respuesta. Bueno, la verdad que un placer poder escuchar a las 4 personas que pudimos convocar para hoy. Se agradece muchísimo el tiempo que dedicaron para poder compartir esta tarde con nosotros y con nosotras, pero sobre todo para preparar qué tipo de experiencias decidieron compartir hoy con nosotros acá en el conversatorio. Y para el cierre le damos la palabra a la subsecretaria Guadalupe Mendoza para que haga un cierre o una conclusión de lo que fue el día de hoy. Así que te escuchamos y estás ahí, Guadalupe. Tiene silenciado el micrófono, Lichi. Dice que no funciona su micrófono y que va a pasar al celular. Bueno, mientras tanto, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Norma, a Zulma, a Mohamed o a Pablina, la puede hacer en el chat o puede pedir la palabra y los escuchamos, las escuchamos. Hay una pregunta para Norma, dice, ¿cómo se trabaja la pronunciación en guaraní? Sí, eso justamente estaba queriendo responder por el mensaje. Que podía enviarle mi correo, así nos podemos comunicar de qué tipos materiales necesitas. Voy a escribir en el mensaje si quieren. Bueno, dale. Y después sí, la escuchamos a Lichi, que parece que ya está con nosotros, con nosotras. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ha pasado el tiempo y ya estamos a casi 1 hora y media de haber comenzado. Es una obviedad lo que digo, pero quiero decirles que fue otra tarde maravillosa, porque ustedes me llevaron y me trajeron a distintas épocas. Desde la infancia, con el testimonio de Pablina, porque yo soy de Sáenz Peña. Sáenz Peña yo creo que es uno de los lugares donde más inmigrantes checos hubo, por lo menos en mi infancia. Hasta Norma, ¿no?, que también me trajo recuerdos de mi infancia cuando estaba mucho más en contacto con personas que hablaban en guaraní, pasando por Zulma, que es verdad, fue estudiante, trabajamos juntas, y lo cierto es que fueron todas experiencias muy fuertes. Yo nací con la diversidad.
voy a reivindicar a Sáenz Peña. A veces me enojo con el pasado, pero era muy común, muy habitual, justamente allá en los años 60, bueno, esa convivencia, no sé si llegaba a ser coexistencia respetuosa, pero era muy diverso, había presencia de hermanos y hermanas indígenas, había presencia de inmigrantes europeos, de esas dos oleadas tan fuertes que marcó Paulina, a principios de siglo y después de la Segunda Guerra, y también indígenas, extranjeros, criollos, pero hoy hablamos de lenguas otras, porque nada de eso es extranjero para quien hemos vivido en el corazón del Chaco. Está Gabriela Dascalaki, que también es de Sáenz Peña, ahora anda por Francia, pero bueno, ¿qué es lo que anoté muchísimo, muchísimas ideas? Podría conversar con Paulina, podría retomar un café, retomar una charla con Zulma, me encantaría, con Zulma y su esposo, me encantaría profundizar el tema del guaraní, que es todo un tema el guaraní, sobre todo la percepción que se tiene en Corrientes. Pero bueno, ¿qué rescato o qué resumo de esta hora y media? La importancia del aprendizaje del otro, la importancia de animarse a conocer al otro, como dijo Zulma. Solo de esa forma, educándose en el reconocimiento y en el respeto. Yo quiero que les digan, no creo en la empatía, yo creo más bien en el respeto del otro. Podremos evitar algún día todas esas discriminaciones que ha contado, por ejemplo, Norma, respecto del prestigio de una lengua u otra, de quién habla una lengua o quién habla otra. Es decir, alguien dijo en su momento que lo que se produciera era un choque de cultura. Y yo quiero decir que justamente, un pensador palestino habló de choque de ignorancia. Y me quedé años con esa expresión, ese concepto. No nos conocemos, por eso somos capaces de repetir preconceptos, prejuicios. Habló Mohamed, habló Zulma. A ver, los árabes, si son musulmanes, ya hoy se presupone que son terroristas. Es así, uno escucha. Todo eso viene de un desconocimiento del otro. El guaraní, una lengua de pobres, una lengua no prestigiosa, todo eso es ignorancia. Por eso me parece tan importante trabajar en la escuela el concepto de plurilingüismo, no un bilingüismo reductor, sino un plurilingüismo que abra no solo nuestras cabezas, sino que favorezca las capacidades comunicativas del sujeto. También he tomado nota de las experiencias de sus vidas cotidianas, el tema de la comida, el tema de las temporalidades distintas, cuando Paulina contaba el tema de la puntualidad, cosa que no nos caracteriza precisamente, pero son temporalidades distintas. Y bueno, Mohamed, que dijo, bueno, la comida, excepto el cordero, en realidad no tiene mucha, no se siente mucha diferencia. ¿Pero por qué? Y discúlpenme que vuelva con otra de mis obsesiones. Porque hay una historia otra, ocultada,
que es la influencia arábigo-musulmana en nuestras culturas. Sería otro tema para otro momento. Bueno, el guaraní, otra lengua de la infancia, y las sonoridades, porque las sonoridades también reconcilian a los otros y a las otras. Eso me parece que es un camino muy importante, sobre todo pensando también en la escuela y la revinculación pedagógica a la escuela en estos tiempos de pandemia, que no puede ser una revinculación clásica, sino a través de distintos lenguajes que permiten el trabajo con las intersubjetividades y contribuyen justamente a bajar este nivel de angustia, fragilidad, sentimiento de fragilidad, de estrés que planea sobre docentes y alumnos y alumnas. Por eso me han quedado varias cuestiones en el tintero, pero lo importante del plurilingüismo es justamente, si vamos o queremos una coexistencia respetuosa, no hay una de las formas ineludibles, es justamente ser sensible a esos otros mundos que nos rodean. Y bien habló Katy al comienzo, bueno, del tema de estructuras y conocimientos otros. Y bueno, de eso se trata en el ser humano, ¿sí? Se trata justamente de ese diálogo entre lo local y lo mundial, del cosmopolitismo, de aprender del otro y sobre todo de la común humanidad. Muchas gracias, bueno, y espero que dentro de no mucho nos reencontremos. Bueno, muchísimas gracias, Lichi. Siguen los agradecimientos en el chat a las personas que estuvieron compartiendo sus experiencias hoy con nosotros, con nosotras. Así que si no hay más preguntas, si no hay ningún comentario más, vamos cerrando. Creo que cada uno y cada una tuvo un tiempo para poder compartir lo que trajo para comentar hoy. Continúan, como les decía, agradeciendo por el espacio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que lo haga en el chat, o si alguien también quiere pedir la palabra, lo puede hacer. Esperamos unos minutitos más, un momentito más, y si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, ninguna sugerencia, cerramos el espacio hasta un próximo encuentro. Bueno, no, creo que ya no hay más preguntas, solamente están agradeciendo. Bueno, la verdad que desde el equipo de la Dirección de Plurilingüismo también estamos muy contentos y contentas por este espacio que se generó, como les decía al principio, desde el equipo de lenguas extranjeras, con el cual estuvimos pensando generar este espacio. Así que nos despedimos y quedamos más que agradecidos y agradecidas. Hasta la próxima.